Hablamos del convenio entre las Diputaciones de Burgos y de Álava que pretende fundamentalmente la institución provincial burgalesa con el objetivo de dar un paso definitivo en la prestación de servicios de lo que se han venido a denominar en el tiempo territorios fronterizos. Lugares como el Condado de Treviño se circunscriben dentro del ámbito de actuación de este convenio y sobre todo ello se ha referido el portavoz provincial de la Diputación, Borja Suárez, al hablar precisamente de las pretensiones del equipo de gobierno provincial y esos acuerdos de colaboración, ese entendimiento al final al que se ha llegado con la institución provincial de Álava para atender las necesidades de Treviño, pero también de otros lugares fronterizos en nuestra provincia. La geografía burgalesa y la dispersión geográfica obliga a este tipo de convenios, según ha remarcado el portavoz del equipo de gobierno provincial, Borja Suárez, quien además ha dicho y ha insistido en que lo importante a la hora de abordar este tipo de acuerdos es siempre los vecinos y la prestación de servicios. Vamos a escucharlo. El acuerdo con la Diputación Foral de Álava para establecer un acuerdo marco donde se regule y se vincule a diferentes y al desarrollo de diferentes convenios una relación mucho más cercana con la Diputación vecina que integre servicios entre ambas instituciones para los ayuntamientos que hacen límite de provincia entre ambos territorios. Es hora de hablar de la segregación, hay que hablar de ese anhelo del Condado de Treviño. Sobre esta cuestión también se refería Borja Suárez durante las explicaciones que daba en torno a esa prestación de servicios en los territorios fronterizos. Y si bien esto no es objeto de ese convenio con la Diputación de Álava, Borja Suárez también se refería a esta cuestión. Conocen los anhelos que tiene la Diputación Foral de Álava, que tiene el Gobierno vasco con respecto a la segregación del Condado de Treviño y también conocen la respuesta que es clara, que es nítida y que es contundente por parte de las instituciones de Castilla y León en defensa de ese territorio tal y como se concibe, tal y como está ahora y tal y como se le están prestando servicios. Siempre hemos puesto el acento en la prestación de esos servicios, siempre hemos puesto el acento en los vecinos y en las vecinas que conviven en territorios limítrofes, en este caso entre ambas provincias, y siempre hemos puesto el acento en que la cuestión importante y relevante para los treviñeses y para las treviñesas no es a qué territorio pertenecen, sino cómo se les presta los servicios. Y para ello tiene que haber un entente entre las instituciones, para ello tiene que haber un acuerdo entre las instituciones. Lo hay entre el Gobierno vasco y la Junta de Castilla y León en materia de educación, en materia de servicios sociales, en materia de sanidad, en temas muy relevantes y que son competencia de la Junta de Castilla y León. Y en esas mismas competencias que tienen las diputaciones, en este caso la Diputación Foral, por la propia foralidad, son mucho más amplias que la que tiene la Diputación de Burgos, se ha pretendido contextualizarlas en un documento, en un acuerdo marco, en una relación que por primera vez se va a formalizar en un acuerdo marco y se va a desarrollar en diferentes convenios. Por primera vez se va a materializar un convenio de estas características entre las Diputaciones de Burgos y de Álava. Escuchábamos a Borja Suárez y es que este convenio que se firmará en las próximas semanas, en los próximos días en territorio vasco, lo cierto es que nace con una vocación de continuidad, con un plazo de 2 años, prorrogable a otros 2. Nace esta pretensión que, como decía Borja Suárez, tiene sobre todo la intención de prestar unos servicios de calidad no solo al Condado de Treviño, sino también a estos territorios fronterizos. Además, adelantaba también la necesidad de supervisar y sobre todo de vigilar la evolución de un convenio de estas características, teniendo como epicentro siempre a los ciudadanos. Vamos a escucharlo. Era por 2 años y revisable por 2 años más. Se ha hecho incidencia por parte de la Diputación Foral de Álava en la transitoriedad. Nosotros la transitoriedad la vemos, evidentemente, en un documento que no consolida el acuerdo, que va a exigir revisarlo permanentemente, actualizarlo permanentemente, y ellos la transitoriedad la ponen también en el ejercicio de la defensa de ese anhelo de segregación al Condado de Treviño. Nosotros hemos querido ser prácticos, nosotros hemos querido también ser muy concisos con respecto a vincular este convenio no solo a los ayuntamientos del Condado de Treviño, a la Puebla de Arganzón y al propio Condado de Treviño y todas sus entidades locales menores, sino hacerlo extensivo a una relación natural entre zonas limítrofes. Una relación natural entre zonas, decía Borja Suárez al hablar de ese convenio que, como bien explicaba, nace con 2 años de duración, más la posibilidad de adherirse a una prórroga de otros 2 años, con la prestación básica de los servicios, con epicentro de los ciudadanos y al margen de ese anhelo independentista o segregacionista, mejor dicho, del Condado de Treviño. Pero para hablar de cómo se va a financiar, por ejemplo, todo lo relativo a este convenio, o para hablar, por ejemplo, de los acuerdos a los que tienen
tienen que llegar ambas diputaciones para incluir dentro de la firma también otros objetivos o incluso avanzar en la prestación de otras acciones, Borja Suárez también hablaba de ese futuro cercano. En materia de bomberos, en materia de vialidad invernal, en materia de patrimonio, en materia de infraestructura, en materia de carreteras. Esos son los ejes más importantes a desarrollar en el próximo ejercicio, donde tendrán una financiación específica por parte de ambas instituciones. Por lo tanto, también este acuerdo en el desarrollo de sus convenios tendrá que ratificar acuerdos económicos y esos tienen ya un procedimiento especial, un procedimiento diferente, y nosotros hoy, superada la comisión informativa y una vez que el Pleno lo apruebe en marzo, pues daremos cumplida cuenta a la propia Diputación Foral de la aceptación de este acuerdo marco entre ambas instituciones. La Administración de Álava es diferente, tiene otros trámites, tiene otras urgencias y tiene otras necesidades y, por lo tanto, seremos nosotros los primeros que decimos sí a este acuerdo marco, que tendrá su firma en Vitoria cuando lo acuerden pues ambas presidencias de las diputaciones, tanto la Diputación Foral de Álava como la Diputación de Burgos, y que dará carta de naturaleza a un anhelo buscado, entiendo, por ambas diputaciones, pero que siempre han sido cuestiones políticas quienes han alejado a este tipo de acuerdos que, además, pues bien podrían servir de ejemplo para hacerlo con otras provincias, en este caso con provincias limítrofes de la provincia de Burgos, en materia de prestación de servicios a todos los vecinos del entorno. Es un acuerdo importante, es un acuerdo que hay que poner en valor, es un acuerdo que acerca posturas, es un acuerdo que evidentemente no supera el problema político con respecto a la segregación de Treviño, pero es que tampoco se firma para eso. Sabemos y tenemos más que claras cuáles son las posturas de todas las instituciones, sabemos cómo se tiene que proceder en una nueva distribución territorial en este país. Son muchos los enclaves que hay en este país, incluso el propio territorio vasco, el propio País Vasco, la propia comunidad autónoma del País Vasco tiene enclaves interprovinciales, ahí está el de Orduña, y esto son cuestiones que evidentemente tienen que estar alejadas de otro tipo de debates. Esto es una cuestión práctica, esto es una cuestión de servicios, esto es una cuestión de personas y esta es una cuestión que pone en valor también el peso específico, la relevancia y la necesidad de que instituciones como las diputaciones provinciales sigan funcionando de aquí en adelante y para el futuro. Eran las palabras de Borja Suárez en torno a ese acuerdo, a cómo se va a firmar, y es que recapitulemos, se trata de un convenio entre las diputaciones de Burgos y de Álava, se trata de un convenio que tiene como objetivo atender las necesidades de los denominados territorios fronterizos y fundamentalmente, y como protagonista además en este convenio, el Condado de Treviño. Hablamos de prestación de servicios, pero no de cualquier servicio, sino también de todo lo relacionado con el apartado, por ejemplo, de bomberos, de viabilidad invernal o de carreteras, y hablamos también de un convenio que nace con vocación de continuidad y con la posibilidad de incluir nuevas adendas al mismo. Nace con 2 años de duración, prorrogable a otros 2, se firmará durante los próximos días en Álava, en tierras vascas, y además dice Borja Suárez que de alguna forma responde al anhelo de ambas diputaciones provinciales para dar respuesta a las necesidades que se devienen de la dispersión geográfica de nuestra provincia. Tampoco se descarta desde la Diputación Provincial de Burgos que se puedan firmar otros convenios similares con otras instituciones de zonas limítrofes de nuestra provincia para dar también una mayor cobertura y unas mejores garantías a los ciudadanos que viven en estos lugares. Y es que, tal y como recuerda el portavoz del equipo de gobierno provincial, Borja Suárez, lo importante y el epicentro de este tipo de convenios son siempre los ciudadanos.